Buenas noches. Vamos a iniciar una nueva sesión dentro del ciclo que generalmente, o sea, el título genérico de todos los años es sobre lo público, y este año lo hemos titulado Miradas a la democracia. Y la conferencia de hoy corre a cargo de la profesora de Derecho del Trabajo, Margarita Ramos Quintana. Margarita Ramos Quintana creo que es la tercera vez en los últimos años, es la tercera, ¿no? La tercera vez en los últimos años que ocupa el atril de la Real Sociedad, y por tanto sería repetirme el volver a enumerar sus innumerables méritos alcanzados durante estos años de carrera universitaria académica. Pero me gustaría decir que yo conocí a Margarita Ramos Quintana siendo alumna, fui su profesor de economía política, y de aquel curso, pues la verdad es que han salido alumnos que hoy pues ocupan, son jueces, juezas, magistrados, magistradas, catedráticos, catedráticas, bueno, personas en la comunidad autónoma que ocupan cargos técnicos de gran influencia, y que la verdad es que cuando pasa el tiempo uno va viendo que realmente la labor docente tiene una trascendencia extraordinaria desde el punto de vista de la influencia social, a pesar de que todavía los universitarios tenemos que aguantar la murga de la universidad de espaldas a la sociedad, la Torre de Marfil y todas estas sandeces que se suelen decir, pero que en realidad ese caldo de cultivo va permeando en el conjunto de la sociedad, y una de las partes en las que quizás la sociedad estime menos porque lo desconoce es que ellos han formado un departamento del que podemos presumir, Departamento de Derecho del Trabajo, o el área, mejor dicho, de Derecho del Trabajo, del que podemos presumir, porque de cuando yo lo conocí en los años 80, y sin desmerecer a los profesores que en aquel momento estaban, desde que yo lo conocí hasta ahora ha tenido una progresión realmente extraordinaria desde el punto de vista académico. Esa tarea de construcción de las áreas de conocimiento poco a poco es una tarea que, como decía antes, difícilmente se aprecia desde fuera de la universidad, pero es absolutamente imprescindible para generar una universidad con calidad y con responsabilidad respecto al conjunto de la sociedad. La prueba es que hay ahora mismo dos catedráticas, don Manuel Álvarez de la Rosa, que ha sido el alma mater, pues está jubilado, pero sigue en contacto directo y permanente con el departamento, y hay un grupo de profesores que realmente son, ya digo, para presumir en cualquier ámbito de la Universidad Española y Europea. Así que con esta brevísima presentación le cedo la palabra a Margarita Ramos Quintana para hablar de la política social europea. Creo que es una de las miradas a la democracia fundamentales. La política social es una cuestión de derechos y no de caridad. Y esto es lo que distingue a la Unión Europea y a los países europeos en su mayoría de otros países de otras latitudes, aunque tengan un mayor nivel de desarrollo. Pero esta distinción es una distinción radical, extraordinaria, que nos diferencia como europeos y en el ámbito de la construcción difícil de esta Unión Europea. Así que esta mirada a la democracia considerábamos, el grupo organizador que ya ustedes conocen, considerábamos que era pertinente y absolutamente necesario. Le dejo la palabra a la doctora Ramos Quintana. Muchas gracias, José Luis, por tu amable presentación. Para mí es un motivo de enorme satisfacción volver de nuevo a esta casa, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Agradezco mucho la invitación
y agradezco también que los organizadores de este ciclo de lo público hayan vuelto a confiar en mí para intervenir aquí con un tema relativo a la democracia, pero en este caso ya no desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones del Estado, sino del funcionamiento de la Unión Europea, que son otras claves y se trata de una institución supranacional que marca unas pautas a los Estados miembros que los propios Estados miembros no pueden obviar. Por tanto, algo de interrelación entre lo supranacional y lo nacional y el funcionamiento de nuestro régimen democrático, pues sí que hay en profundidad. Así que, bueno, después de dar las gracias por esta presentación y por la invitación, voy a utilizar un sistema de presentación de diapositivas. No me gusta mucho hacerlo, sobre todo en esta casa, porque compruebo que aquí el ambiente es más de charla para facilitar luego el debate. Pero el derecho de la Unión Europea tiene unos instrumentos que son un tanto difíciles porque no son los que habitualmente manejamos. No hablamos de leyes, de reglamentos, de la Constitución, sino de otro tipo de instrumentos jurídicos que son un poco complejos en su conformación y también tienen una cierta dificultad lingüística para ser transmitidos. Así que con las diapositivas yo creo que todo irá mejor. Bien, pues hoy que es día de San Carlos Borromeo y que deberíamos estar de fiesta, pero ya la fiesta la tuvimos, voy a hablarles a ustedes en unos 40 minutos aproximadamente de cuál ha sido la impronta que ha tenido la política social de la Unión Europea en el periodo más reciente. El periodo más reciente que voy a situar a partir de 2014, cuando Jean-Claude Juncker pasa a presidir la Comisión Europea. ¿Se acuerdan que tuvimos elecciones al Parlamento Europeo en 2014? Acabamos de tener las de 2019 y al final en la última diapositiva tendré ocasión de explicarles en el punto de semibloqueo en el que estamos en estos momentos para designar la presidencia y los comisarios de la Comisión Europea. Pero me voy a remontar justo al periodo anterior, el que va a cerrar ahora Jean-Claude Juncker, que toma posesión en julio del año 2014 y con ocasión de esa toma de posesión él presenta un documento de claro contenido social. Un nuevo comienzo para Europa, mi agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático. Ya este documento pone de manifiesto que este señor se presenta para presidir la Comisión Europea con una propuesta de políticas económicas y políticas sociales completamente distinta a la etapa anterior. ¿Qué ocurrió en los años de recesión económica? Estoy hablando de 2010, 11, 12 y 13, hasta el año 2014, que para afrontar las consecuencias derivadas del endeudamiento de los Estados y del exceso de déficit en que estaban incurriendo los Estados miembros de la Unión Europea, pues se adoptaron políticas de austeridad. Políticas que, como ustedes saben, fueron muy criticadas por algunos sectores de la economía, pero también tuvieron un fuerte respaldo entre importantes economistas que avalaron estas políticas de austeridad tanto en el Fondo Monetario Internacional como en las instituciones de la Unión Europea. Esas políticas de austeridad estaban principalmente dirigidas a los Estados miembros para que contuvieran el gasto público, disminuyeran el déficit y disminuyeran su nivel de endeudamiento externo. Pero terminaron impactando en la ciudadanía, terminaron produciendo un deterioro en los sistemas de seguridad social, en las subvenciones públicas, en las condiciones de trabajo, en la distribución de la riqueza, en la pérdida de empleo, en el cierre de empresas. Y cuando se produce esta renovación de la Comisión Europea en 2014, ya se ha constatado que Europa tiene unos niveles de desempleo galopantes, en algunos países un desempleo incomprensible. En España llegamos a tener en 2013, a final de 2013, un 56% de paro juvenil, que es una cifra que no se puede casi ni pronunciar, un 56% de paro juvenil y más de un 52% de desempleo en algunos colectivos como parados de larga duración. Por consiguiente, se produce un cambio de giro en las políticas económicas y sociales, un nuevo comienzo para Europa,
mi agenda en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático. Presenta Jean-Claude Juncker en primer lugar en materia económica un plan de inversiones para Europa, 315.000 millones como plan de inversiones entre inversión pública e inversión privada. Esto significa ni más ni menos que una orientación económica de naturaleza keynesiana. Frente a las políticas de austeridad vamos a inyectar dinero público, ¿para qué? Para impulsar inversiones en toda Europa. A Canarias llegó dinero del plan Juncker, del plan de inversiones para Europa. Por ejemplo, se pidió financiación para un tema energético en Canarias, para el cableado entre Gran Canaria y Fuerteventura para unir los dos sistemas eléctricos, aumentar la competitividad empresarial y para apoyar el crecimiento económico a largo plazo. Y junto con ese plan de inversiones que ya implicaba un giro en la política económica de la Unión Europea para crear empleo y para dinamizar la actividad empresarial, en el momento en que se presenta como candidato para presidir la Comisión Europea en el Parlamento Europeo, atención a esta fecha, que son las dificultades que está teniendo ahora Ursula von der Leyen, la nueva propuesta para presidir la Comisión Europea, bueno, pues ahí cuando él presenta este discurso para ser votado como presidente de la Comisión, dice que entre las iniciativas que pretende poner en marcha, hace constar su voluntad política de presentar un pilar europeo de derechos sociales, con una frase lapidaria, donde esta expresión es nueva y nadie sabía qué podía significar. Todos los presidentes de la Comisión Europea pretenden dejar su estigma, su huella, y que cuando se vayan se diga, mira, esta fue la iniciativa de Durão Barroso, la estrategia Europa 2020, esta la iniciativa de Jean-Claude Juncker, el pilar europeo de derechos sociales, y así sucesivamente. Bien, lanza esta propuesta sin desarrollarla. Sin embargo, unos meses después, 6 meses después, en marzo de 2016, la Comisión Europea ya está en condiciones de presentar un documento con una propuesta de pilar europeo de derechos sociales. Este es un pilar que muchos dijeron que era un documento que encerraba una especie de bluff. A ver, esto no es nada. Esto es una manera de combatir el populismo, la xenofobia y el desencanto que tienen los ciudadanos europeos respecto de las instituciones de la Unión Europea. Porque, a ver, esto que presenta la Comisión no obliga a nada, no crea derechos nuevos, en sí mismo considerado no es un instrumento potente jurídica y políticamente hablando. Pero hubo quien, por el contrario, dijo, al menos es un documento que pone de manifiesto otro lenguaje, el manejo de otros vocablos, la recuperación de la dimensión social europea que se había perdido completamente en los años más agudos de la crisis y recesión económica. Bien, esta comunicación dice que se abre una consulta pública sobre el pilar europeo de derechos sociales, con la finalidad de que empresarios, sindicatos, gobiernos, la sociedad civil, la academia, las universidades participen en la elaboración del documento y hagan propuestas a la Comisión Europea para conformar qué sería dentro de la Unión Europea un pilar europeo de derechos sociales. He de decir que España fue un país muy activo en la elaboración del pilar europeo de derechos sociales. Hubo propuestas por parte de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y hubo propuestas por parte de la Academia. En Derecho del Trabajo Español se creó un grupo de expertos, 3 catedráticas y 3 catedráticos de Derecho del Trabajo de nuestro país, liderados por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, entre los cuales tuve el honor y el placer de participar, y elaboramos un documento con diversas propuestas para que fueran incorporadas en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y las entregamos a la Comisión Europea en diciembre de 2016. Bien, ¿qué impulso y desarrollo tiene a partir de ese momento el Pilar Social? Bueno, destaco la posición del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social Europeo, que fueron muy críticos con la propuesta de Jean-Claude Juncker. El Comité de las Regiones también emitió un dictamen y la OIT también contribuyó a este debate, la Organización Internacional del Trabajo, elaborando un documento que se denominó Propuestas para un Pilar Europeo de Derechos Sociales. Pero destaco la resolución del Parlamento Europeo, las comunicaciones de la Comisión, en realidad
son como en una casa, pensar en la cocina, se va a preparar la comida. La comisión prepara documentos base de trabajo, pero tienen que pasar por el Parlamento si se quiere adoptar iniciativas legislativas, para que el Parlamento se pronuncie sobre esa iniciativa. Y pasa por el Comité Económico y Social, que está formado por organizaciones sindicales, empresariales, de todos los países de la Unión Europea y de las instituciones europeas. Bien, pues el Parlamento Europeo emitió una resolución muy crítica y dijo que el Pilar Europeo de Derechos Sociales, tal como lo había presentado la Comisión, era poco creíble. Primero, porque no tenía ficha financiera, lo que llamamos ficha financiera. ¿Dónde está la financiación para robustecer sistemas de protección social, derechos de contenido social, planes, iniciativas, programas públicos? ¿Dónde está la financiación? En segundo lugar, la resolución del Parlamento Europeo critica que el pilar social, efectivamente yo creo que es así, ustedes lo van a poder ver dentro de un momento, adolece de una gran abstracción y generalidad en sus planteamientos. Se le acusa por parte del Parlamento Europeo de falta de concreción. Oiga, pero ¿qué derechos sociales nuevos va a crear la Unión Europea? ¿O va a recuperar los que ya existen, dotándolos de un carácter, una naturaleza superior, más robustecida? Por otro lado, hay una cosa muy interesante, que ojalá en algún momento esto se acometiera. El Parlamento Europeo dice que lo que hay que hacer dentro de la Unión Europea es ir a una directiva marco sobre condiciones de trabajo. Tenemos una directiva marco sobre condiciones de seguridad y salud laboral. Esto de una directiva marco es un instrumento muy potente, porque a través de una directiva marco la Unión Europea establece condiciones mínimas, estándares mínimos, obligatorios para todos los Estados miembros. Entonces todos los Estados tienen que armonizar, tienen que adaptar su legislación a los mínimos que indica la directiva marco. Esto se ha hecho en seguridad y salud laboral, pero no se ha hecho con condiciones de trabajo, entre otras cosas porque no es fácil, debido a que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea indica que hay materias que son de competencia de la Unión Europea, hay materias laborales que son de los Estados miembros, como algunas que mencionaré ahora, y hay otras donde la Comisión, o sea, las instituciones europeas apoyan la acción de los Estados miembros. Luego, ese juego de competencias hace difícil tener una directiva marco sobre condiciones de trabajo. Y el dictamen del Comité Económico y Social también fue muy crítico. Primero, porque Jean-Claude Juncker siempre presentó esta iniciativa como una iniciativa dirigida a los países de la Unión Económica y Monetaria, a los países de la eurozona, no a todos los países de la Unión Europea. Dentro de la Unión Económica y Monetaria solo hay 19 países. Reino Unido, Suecia, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía. Hay una serie de países que continúan fuera de la Unión Económica y Monetaria. Entonces, el dictamen del Comité Económico y Social indica que esto debe ser un planteamiento para todos los ciudadanos de la Unión Europea. En segundo lugar, el pilar debe poner el acento en recuperar servicios públicos de calidad para los ciudadanos que se habían perdido en la época de la austeridad. Vincular el pilar con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2020 de Naciones Unidas. Ya veremos cómo algunos de los principios sí se alinean con los ODS. Y, por último, se pide inversión y concreción para hacer realidad el pilar social. Bien, el 26 de abril de 2017 prácticamente es cuando se produce el establecimiento del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Ese día la Comisión Europea lanzó dos documentos, una recomendación, que no es nada, porque como su propio nombre indica, una recomendación es una llamada a los Estados miembros a que adopten medidas, políticas públicas, pero no tiene fuerza vinculante ninguna, pero al mismo tiempo el mismo contenido lo presenta como comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que detrás de esa comunicación iban a venir con posterioridad medidas legislativas concretas y específicas. Pues bien, con fecha de 26 de abril de 2017 se va a presentar un documento que pasa a ser el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Y el pilar se presenta así.
Es un documento que está construido sobre 3 ejes de actuación. Esos 3 ejes de actuación son, en primer lugar, lo que se denomina igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo. Aquí van a venir, detrás de este eje, una serie de principios que orientan las políticas sobre el funcionamiento del mercado de trabajo en la Unión Europea. Es decir, las políticas de empleo, medidas para que las personas puedan acceder al mercado de trabajo. En segundo lugar, el segundo eje, las condiciones de trabajo propiamente dichas, ya para las personas empleadas, economía formal, informal, trabajadores del sector público, del sector privado, empresas públicas, empresas del sector privado, condiciones de trabajo propiamente dichas. ¿Qué condiciones de trabajo en los países de la Unión Europea? Y por último, los sistemas de seguridad social, la protección social adecuada y sostenible. Por tanto, el primer eje, políticas de empleo. El segundo eje, las condiciones de trabajo de la población trabajadora. Y el último eje, la protección de los sistemas de seguridad social. Bien, ¿qué principios? Hay 20 principios en su totalidad, 3 ejes y 20 principios. Aquí encontramos un total de 6 principios vinculados a la igualdad de oportunidades para el acceso al mercado de trabajo. Bueno, aquí aparece un primer principio, esto está mucho más desarrollado en el documento, yo simplemente enumero lo que hay. Educación y formación permanente a lo largo de toda la vida. Esto es una idea que tenemos ya que asumir, que estas nuevas generaciones que acceden al mercado de trabajo no pueden pensar con los esquemas de nuestras generaciones, que con una titulación se podía acceder al mercado de trabajo y promocionarse a partir de esa misma titulación a lo largo de la vida laboral. Ahora hay que pensar que se pueden perder trabajos, empleos, pueden desaparecer empleos, por tanto, la formación, la cualificación profesional debe ser algo permanente y para toda la vida. Que hay aquí una llamada a los Estados miembros a que adopten políticas educativas y de formación para el empleo que aseguren una formación continua y permanente a lo largo de la vida laboral activa. En segundo lugar, contratos de trabajo flexibles y seguros. En la política de empleo, ¿qué tipo de contratos se ofrecen a las personas que pretenden trabajar? Fíjense la terminología utilizada, flexibles y seguros. Para nosotros, para los economistas, no sé, pero para los laboralistas, contratos flexibles equivale a contratos inseguros, contratos precarios, de corta duración, de escasa retribución. No abandona esta terminología el pilar europeo, porque entiende que contratos flexibles son aquellos que mejor se adaptan a las necesidades de las empresas. Y al mismo tiempo dice, y seguros. Ya veremos, porque ha habido una directiva este año muy polémica para lograr aprobarla debido a las resistencias de la parte empresarial y que trata de dar respuesta a este principio. Transiciones profesionales seguras. ¿Qué es esto de las transiciones? Una palabreja que está ahora en todos los documentos. Las transiciones. Transición social justa a una economía sostenible. Transiciones sociales a una economía integradora. Las transiciones son desempleo, son periodos de paro. O sea, se contempla que en el mercado de trabajo ahora los jóvenes entran y salen con periodos de trabajo y de desempleo. ¿Qué tienen que asegurar los estados? La transición, los periodos de desempleo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con medidas de políticas de empleo, con medidas de protección social que permitan que esas transiciones sean seguras. Asegurar prestaciones por desempleo, asegurar asistencia y formación para el empleo, es decir, políticas pasivas de empleo y políticas activas de empleo. Cuarto principio, apoyo activo al empleo. El pilar pone el acento en algunos colectivos que están especialmente castigados en el mercado de trabajo, como consecuencia de la crisis económica, pero que tradicionalmente lo han estado, fundamentalmente los jóvenes y los parados de larga duración. Para los jóvenes, intensificar un invento que ha hecho la Unión Europea y que ha dado más o menos buen resultado. Y digo más o menos porque a España le tuvo que llamar la atención la Comisión Europea por lo mal gestionada que estuvo la garantía de empleo juvenil.
Esto por un tema de distribución de competencias. En ese momento gobernaba el Partido Popular y no quería descentralizar esa política activa de empleo para los jóvenes en las comunidades autónomas y quiso retenerla al Ministerio. Resultado, que en un año no llegamos a tener ni 1000 jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Por consiguiente, la Comisión Europea llamó al gobierno español y le dijo que tenía que cambiar el plan de establecimiento de la garantía. Ya se ha cambiado, ya está residenciado en las comunidades autónomas. Y los parados de larga duración, que cada vez tienen más dificultades para volver al mercado de trabajo. También ha habido orientaciones a los Estados miembros para adoptar medidas relativas al rescate de parados de larga duración, y que les voy a decir que en nuestro país se han convertido en medidas que consisten en lo siguiente. Ustedes saquen las conclusiones que quieran. Los parados de larga duración, que todavía están percibiendo prestaciones o subsidios por desempleo, pasarán a trabajar, pero continuarán cobrando su prestación o subsidio y la empresa le abonará como salario el resto de la cantidad. Ustedes traigan las conclusiones que quieran de esa medida. La igualdad de género, principio número 5, que se alinea con el objetivo número 5 de los ODS. La igualdad de género y el equilibrio de vida privada, de vida personal y profesional. Se propone el pilar aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y permitir, facilitar, disponer de permisos parentales más adecuados. Ya veremos que esta ha sido una medida que este año se ha desarrollado con una directiva. Y por último, la igualdad de oportunidades, mejorar la participación en el mercado de trabajo de colectivos que están infrarrepresentados, trabajadores de mayor edad, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto al otro eje, las condiciones de trabajo equitativas. 4 principios. ¿Qué se dice con respecto a las condiciones de trabajo? Primero, un tema crucial, las condiciones de empleo y trabajo. Derechos de los trabajadores, fíjense ustedes, qué cosa tan básica, a ser informados de sus condiciones de trabajo. Parece una cosa de comienzos del siglo XX, derecho a ser informados de sus condiciones de trabajo. Bueno, pues este ha sido un tema difícil de resolver, ha terminado en una directiva, pero la directiva de lo que era en principio a lo que ha terminado siendo al final tiene una notable diferencia. Ha habido una fuerte resistencia, sobre todo por parte de Reino Unido, que como los del chiste, que no sé si lo conocen, desde que llegaron no han hecho más que protestar. Se quieren ir y todavía están obstaculizando la aprobación de directivas. Bien, pues el derecho a ser informados de sus condiciones de trabajo, que los periodos de prueba tengan una duración razonable. En nuestro país tenemos un contrato que se aprobó como modalidad contractual durante el momento álgido de la crisis económica, el de apoyo a emprendedores, y tiene un periodo de prueba de duración de 1 año para trabajadores no cualificados. 1 año para ver si un trabajador es capaz de montar una rueda de recambio de un coche en un taller de chapa y pintura. Pues eso. Salarios. Por vez primera se habla de salario mínimo, porque los salarios son competencia de los Estados. No se pueden aprobar directivas en materia de salarios que establezcan esos estándares mínimos para todos los países. A veces hay partidos políticos que en las campañas electorales, por ejemplo, cuando hay campaña electoral al Parlamento Europeo, un salario mínimo en la Unión Europea. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que modificar el tratado, ¿vale? Hay que modificarlo porque dice expresamente que en materia de salarios la Unión Europea carece de competencia. Pero aquí comienza a hablarse de salarios mínimos y justos, además fijados por mecanismos transparentes. Atención, que la transparencia en la determinación de los salarios se está convirtiendo ahora en un elemento fundamental para combatir la discriminación retributiva por razón de género. De tal manera que se señala que si se publicaran con transparencia los salarios y los componentes del salario, se podría detectar dónde está la brecha de género, que sigue arrojando que como resultado global en toda la Unión Europea hay una brecha, un gap de diferencia salarial inexplicable entre mujeres y hombres por trabajo de igual valor superior al 20% de promedio en la Unión Europea. Seguridad y salud en el trabajo.
Dice el pilar que han aparecido nuevos riesgos para la salud que necesitan ser objeto de atención y tratamiento, sobre todo los riesgos derivados de procesos de producción que traen causa de la inteligencia artificial, nanopartículas, nanomateriales, etcétera, etcétera, pero también nuevos riesgos derivados de la tercerización de la economía, del aumento y proliferación de servicios de atención al público, de la economía de los servicios, como los llamados riesgos psicosociales. Y por último, también el pilar dice que las condiciones de trabajo se tienen que fijar a partir de procesos de diálogo social. Cuando los gobiernos van a aprobar medidas legislativas o programas públicos en materia de empleo y condiciones de trabajo, deben pasar consultas tripartitas. Esto también conecta con el convenio 144 de la OIT, que la mayor parte de los países de la Unión Europea han ratificado, y que este año la OIT está haciendo del convenio 144, que se llama así, de consulta tripartita, uno de sus principales instrumentos de promoción en todos los países que forman parte de dicha organización. Bien, por último, protección social adecuada y sostenible. Entramos en materia de sistemas de protección social, de sistemas de seguridad social, como le llamamos en España. Aquí hay 20 principios en materia de protección social en general, pero fundamentalmente pensando en sistemas de seguridad social, aunque no solo. En primer lugar, prestaciones y servicios integrados para combatir la pobreza. Frase célebre de Jean-Claude Juncker en aquella sesión del Parlamento Europeo donde presentó el pilar. Debemos preguntarnos por qué en Europa ha aumentado exponencialmente la pobreza. ¿Dónde radican las causas de este aumento inexplicable de la pobreza? Radican en las políticas de austeridad y sus consecuencias. Prestaciones por parte de los Estados, de los sistemas de protección social, para combatir la pobreza. En segundo lugar, asegurar asistencia sanitaria y prestaciones por enfermedad. En tercer lugar, pensiones, sostenibilidad de los sistemas, atención al envejecimiento y a la jubilación. Ya saben que ese es un discurso muy enraizado, debido a que en el periodo de crisis económica hubo necesidad de tirar de los sistemas de protección social para las prestaciones por desempleo, que no son las más caras, pero había mucha demanda de prestaciones por desempleo y había pérdida de cotización por pérdida de afiliados. Eso ha provocado un desequilibrio en las cuentas de todos los sistemas de protección social de los Estados miembros, y aquí se invita a hacer una reflexión sobre el futuro de estos sistemas, pero con reglas de sostenibilidad, asegurar equilibrios entre ingresos y gastos. Y cuando no haya equilibrio entre los ingresos y gastos, ¿cuál será la consecuencia? ¿O cuál será la medida a adoptar? Depende de la opción política de cada gobierno que votamos. Miren, ahora que falta 1 hora y pico para el debate, a ver qué dicen sobre este tema, porque hay opciones políticas que dicen cuando se produzcan desequilibrios en la sostenibilidad del sistema hay que inyectar dinero público a través de presupuestos generales del Estado. En España ya se hace. Se ha hecho en determinadas ocasiones y se está haciendo actualmente. Pero hay otros países que dicen no, el sistema es contributivo. Si hay desequilibrios tenemos que ajustar las pensiones a la escasa cotización que tenemos, dificultar la solicitud de pensiones y bajar la cuantía de las mismas. Bien, ese es un tema interesante. Luego, las prestaciones por desempleo, combinar las políticas activas y pasivas de empleo, renta mínima, por vez primera en la Unión Europea. En nuestro grupo de expertos de Derecho del Trabajo, en nuestro grupo español, hicimos un documento sobre renta mínima, propuestas, diciendo que la Unión Europea debería pensar en ello. Pues ha entrado el concepto de renta mínima para combatir la pobreza, rentas mínimas que estén bien coordinadas con las prestaciones por desempleo, de tal manera que la renta mínima no sea tan alta que desincentive a trabajar, pero sí que permita que cuando se acaban las prestaciones por desempleo, una familia no se quede sin cobertura de ingresos. Renta mínima también para las personas, o renta básica para las personas con discapacidad, que tienen una especial dificultad para tener empleo o para conservar el empleo. Cuidados de larga duración. Atención con este tema que es muy interesante porque aquí conecta la Unión Europea con la OIT. ¿Qué se está diciendo de los cuidados de larga duración?
como la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo es masiva, la necesidad de profesionalizar los trabajos de los cuidados cada vez es mayor. ¿Vale? Y también como se está produciendo el fenómeno del envejecimiento de la población, los servicios de cuidado cada vez van a ser más demandados. La propuesta que está haciendo la OIT, que es una propuesta revulsiva, es transformar los trabajos no productivos, los trabajos de cuidado, los trabajos no remunerados, los trabajos no reconocidos ni identificados como tales en trabajo productivo. ¿Vale? Algo de esto había en la ley de dependencia, muy mal gestionada, entre otras cosas porque su gestión se entregó a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma ha hecho lo que ha podido. Pero en la ley de dependencia iba la posibilidad de darse de alta como cuidador profesional a efectos de seguridad social, con una cotización que permitía a cuidadores y cuidadoras tener prestación de jubilación el día en que se jubilaran. ¿Vale? Pues esto también ha entrado ya en la Unión Europea, transformar en trabajo productivo el llamado trabajo reproductivo, no productivo, no remunerado, mal remunerado o en la economía informal. ¿Vale? Servicios de guardería, de vivienda y acceso a servicios esenciales para toda la comunidad. Bien, cierro esto. ¿Este documento qué es? Es algo, a ver, no les quiero decir aquí en términos coloquiales que no es nada. No quiero decir eso, no es nada. Es significativo, es una referencia. En algunos aspectos ha sido ya desarrollado. Se contempla incluso que a nivel de la financiación plurianual de la Unión Europea haya partidas financieras específicas para afrontar determinados objetivos del pilar. Pero, como documento jurídico, tengo que decirle que no es nada, ¿no? Es una cosa que llamamos nosotros de soft law, de derecho débil, derecho dúctil. O sea, es como un marco para las políticas públicas. En sí mismo considerado no es nada. Entonces, ¿por qué invocar el Pilar Europeo de Derechos Sociales? Bueno, porque ha tenido ya unos desarrollos concretos. Ahora sí que han empezado a aparecer medidas específicas que son desarrollo directo del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Les voy a explicar cuáles son las básicas y fundamentales que tenemos en este momento y con ello cierro. Hasta ahora las acciones realizadas en desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales son, en primer lugar, en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Este año, en el mes de junio, se aprobó una nueva directiva que vino a derogar otra que teníamos del año 2010. Del año 2010 al año 2019 han cambiado mucho las legislaciones internas de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto múltiples sentencias que afectan a esta materia. Y en España, nosotros cuando hablamos de conciliación de la vida laboral y familiar, distinguimos entre conciliación y corresponsabilidad. La primera ley que tuvimos en España en 1989 era una ley que se llamaba de conciliación de la vida laboral y familiar, pero era una ley pensada fundamentalmente para que las mujeres que osaban compaginar sus responsabilidades familiares con un contrato, que normalmente era a tiempo parcial, involuntario, pudieran tener algunas medidas que les permitieran compatibilizar ese trabajo con su vida familiar. Pero esas medidas eran excedencias, permisos, reducciones de jornada, por tanto medidas que para las mujeres lo que significaban era de alguna u otra manera volver a casa a ocuparse de las responsabilidades familiares. Este discurso lo cambia la Ley Orgánica de Igualdad, la Ley 3/2007, que introduce el concepto de corresponsabilidad y que varía un poco respecto de la idea de conciliación, porque los objetivos de la Ley de Igualdad no son tanto introducir medidas para que las mujeres que trabajan en el trabajo productivo al mismo tiempo puedan continuar ocupándose de las responsabilidades, sino corresponsabilizar a varones y mujeres tanto en el trabajo como en la vida laboral y familiar. Estoy hablando así a grosso modo, ¿no? Sin profundizar en ello. Bien, esta directiva apunta un poco en este sentido, porque también recoge aspectos
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue perfilando cuando interpretaba la directiva del año 2010. Pero he de decirle que, aun cuando representa muchos avances con respecto a la de 2010, está muy por detrás del derecho español. Recoge fundamentalmente una ampliación del permiso de paternidad pensado para el padre u otro progenitor cuando tiene hijos, permisos parentales, es decir, para atender el cuidado de los hijos y otros familiares, y recoge también la posibilidad de que no se pidan reducciones de jornada, sino fórmulas de trabajo flexibles, es decir, mantenerse en el mercado de trabajo, pero con horarios flexibles, con distribución, adaptación de la jornada que permita seguir trabajando y atender responsabilidades familiares. La directiva ya está completamente superada porque en nuestro país este año hubo 2 reales decretos leyes en marzo de 2019, el Real Decreto Ley 6/2019 y el Real Decreto Ley 8/2019, que supera con amplitud la directiva. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 6/2019 ha tomado la decisión de que el permiso del padre sea igual en su duración que el de la madre. De hecho, ya no se llaman ni permisos de maternidad ni de paternidad, se llaman permisos por nacimiento, por adopción y por acogimiento de hijos. Y siguiendo un poco la experiencia de los países nórdicos, se está tratando de ampliar la duración de los permisos de paternidad, pero ampliarla es una escala progresiva que terminará en 2021, donde serán 16 semanas para la madre y 16 semanas para el padre o el otro progenitor, cuando se trata de parejas homosexuales. Bien, otra directiva, segunda. Esta directiva costó muchísimo sacarla adelante. Pensamos que se iba Juncker de la Comisión y no la iba a sacar adelante. Y es precisamente la relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. El derecho a la información a los trabajadores de sus condiciones de trabajo. Condiciones transparentes y predecibles, dice la versión inglesa. O sea, que el trabajador conozca, desde que hace el contrato de trabajo, cuál es su jornada, cuál es su salario, cuál es su horario. Y ustedes dirán, ¿y pueden existir contratos de trabajo donde eso no se sabe? Sí. Existe sobre todo en Reino Unido, en todos los países, pero abunda en Reino Unido, los llamados contratos de 0 horas, que consisten en que al trabajador se le contrata con 0 horas. No se concreta el número de horas que trabaja a la semana, al mes o al año, sino que debe estar disponible para cuando la empresa lo llame. Y además con pacto de exclusiva para esa empresa, que lo rompe la directiva y dice, no se puede pedir la exclusividad. Bueno, esto, igual que otros aspectos, es lo que está llevando a una fuerte reacción ahora mismo dentro del Reino Unido, porque el Brexit no solamente implica un impacto sobre el turismo, sobre las actividades económicas, financieras, sino en las condiciones de trabajo. Y hay un grupo de catedráticos y catedráticas de Derecho del Trabajo de Oxford y de Londres que ha salido con un nuevo documento este año. Ya lo hicieron en 2016, pero acaban de sacar un nuevo documento señalando la preocupación vital que hay en Reino Unido por la salida de la Unión Europea, porque es que se van a quedar con ese tipo de mercado de trabajo y con ese tipo de condiciones de trabajo, puesto que ya la normativa de la Unión Europea no se les aplica. Las empresas también ejercieron una influencia y una presión negativa sobre la aprobación de esta directiva, porque incluye empleos flexibles, contratos a demanda, trabajadores domésticos y trabajadores no convencionales, todos los tipos de contratos que no es el contrato por tiempo indefinido, luego toda la contratación. Y me voy acercando ya al final. Hubo una comunicación interpretativa sobre la directiva de tiempo de trabajo. Es una comunicación del año 2017, pero aunque no es una nueva directiva, hay que atender a esta comunicación porque hace una interpretación de la directiva sobre tiempo de trabajo, qué es tiempo de trabajo, qué son horas extraordinarias, cómo garantizar los periodos de descanso, qué es trabajo
diario, qué es descanso diario, qué es descanso semanal. Todos estos conceptos son objeto de interpretación. Esa interpretación es la que ha venido haciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando ha tenido casos donde aplicar la directiva sobre tiempo de trabajo. Y ya por último, última acción, crear una autoridad laboral europea. ¿Vale? Esta figura, esta institución no existía, existe ya. Este año se ha aprobado un reglamento, no es una directiva, un reglamento. Un reglamento es una norma vinculante de forma directa para todos los Estados miembros. Las directivas no, porque hay que transponerlas con una ley interna, pero el reglamento entra de lleno en los derechos nacionales de cada país. Se crea una autoridad laboral europea con la finalidad de contribuir a mejorar la movilidad dentro de Europa. Se dice que la libre circulación de trabajadores sí es un derecho que está garantizado, pero se ejerce poco. Y se piensa que si hubiera más movilidad dentro de la Unión Europea, probablemente el desempleo bajaría, las tasas de paro bajarían. Pues esta autoridad se crea para facilitar información a los Estados, a las empresas y a los trabajadores acerca de las posibilidades de movilidad dentro de la Unión Europea. Pero también tiene otras funciones importantes. Por ejemplo, resolver conflictos empresariales de dimensión transfronteriza entre dos Estados miembros y mediar en conflictos laborales transfronterizos cuando se producen reestructuraciones de plantilla en empresas de dimensión supranacional. Michelin y todas estas empresas que han tenido despidos colectivos muy conflictivos y que se resolvían pues con normas internas. Pero ahora se dice, no, si se trata de multinacionales, empresas de dimensión comunitaria o sencillamente de dimensión supranacional, la Autoridad Laboral Europea puede intervenir en esos conflictos, ejerciendo funciones de mediación en esos conflictos, lo cual es muy importante. En fin, hemos llegado a este momento, al día de hoy, donde hemos pasado unas elecciones al Parlamento Europeo, este año, el día 26 de mayo, y ya saben ustedes, porque lo han visto en la prensa, que se ha consensuado el nombre para una nueva presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, que pasó una votación en el Parlamento Europeo el 16 de julio de este año, con una diferencia mínima de votos a favor y en contra, pero pasó. El problema que está teniendo es que no solamente ella, su nombramiento, tiene que ser ratificado por el Parlamento, sino todos sus comisarios y comisarias. Y los comisarios de Francia, Hungría y creo que Rumanía no han pasado, no han sido ratificados por el Parlamento. El Parlamento se ha opuesto. Ha considerado que esas personas tienen un perfil que no es adecuado. Y Reino Unido no había propuesto a nadie. Como se iba a ir el 31 de octubre, pues la señora presidenta estaba tranquila. Pero ahora, como se le ha dado prórroga hasta 31 de enero, para que ella pueda ocupar la presidencia, Reino Unido tiene que proponerle un comisario. Entonces, estas dificultades con Reino Unido, más con estos tres países, han impedido que ella, el viernes pasado, tomara posesión, que es cuando tenía que haber tomado posesión. Y esta señora que dice del Pilar Europeo de Derechos Sociales y de los problemas del mercado de trabajo dentro de la Unión Europea, ella pronunció un discurso breve en el Parlamento Europeo y dijo que sus prioridades eran estas cuatro: acción climática, asuntos digitales, asuntos y económicos, la igualdad por razón de género y la justicia social. Hasta que ella no desarrolle estos principios que son sus prioridades, no sabemos cómo va a discurrir a partir del nuevo mandato de la Comisión Europea el eventual desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales. O puede suceder que esta señora también venga con deseos de dejar su estigma y su huella y diga, el Pilar Europeo de Derechos Sociales no era nada, yo ahora voy a adoptar un instrumento paradigmático que tenga otro nombre rimbombante, mediante el cual yo deje aquí el cuño y el sello de mi paso por la Comisión como presidenta. Pero en fin, esas dos directivas que se han aprobado son directivas innovadoras y potentes. La creación de la Autoridad Laboral Europea, que por cierto la sede se ha puesto en Bratislava, estos equilibrios con los países del este, sea fácil.
bueno, representan desde luego una voluntad inequívoca de dar un giro a lo que fue el abandono de la política social en los momentos de la recesión económica. Y bueno, pues esto era todo lo que yo quería trasladarle. Gracias por su atención y a su disposición. Bien, pues ha quedado bien patente porque decía lo de la figura de la profesora Ramos Quintana y como pilar también del área de Derecho del Trabajo y la evolución durante todos estos años de este área en la Universidad de La Laguna. Bien, pues ahora tenemos pues 25 o 30 minutos de debate. ¿Perdón? ¿Hay otro debate? ¿Hay otro? El debate electoral en la tele. Ah, bien. No sé por qué se me ha olvidado. No, hay tiempo. Pues bien, sí. Del concepto crea una situación de mi punto de vista de añagaza, no deja a los trabajadores, a las personas que trabajan una actitud de no saber cómo manejarse y como consecuencia de eso pues me da la impresión que favorece en grado sumo al capitalismo de casi siempre. Bueno, sí, esa indefinición, esa falta de concreción, estamos de acuerdo en que efectivamente el pilar social la tiene y que lo importante, por consiguiente, no es ya lo que dice textualmente, sino el desarrollo que se pueda hacer de él. Vamos a ver, la aprobación de la directiva en materia de conciliación y la de condiciones transparentes y seguras se pudo hacer sin ninguna invocación de ningún pilar social. ¿Cuántas directivas hemos tenido que se han modificado? La de transmisión de empresas, la de tiempo de trabajo. Claro, se podía haber modificado sin ningún pilar social detrás. Lo que sí es cierto es que ese documento parece contener una nueva orientación por parte de la Comisión Europea, de las instituciones de la Unión Europea, porque el pilar fue proclamado solemnemente en Gotemburgo con la presencia de la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. Las instituciones respaldaron el documento y el documento refleja que hay una preocupación por la desafección de la ciudadanía con las instituciones de la Unión Europea y una preocupación pues por el deterioro de condiciones de trabajo, el deterioro de condiciones de vida, el aumento de la pobreza, la pérdida de condiciones de bienestar. O sea, creo que se hizo un esfuerzo por tratar de sistematizar cuáles serían, digamos, las paredes maestras de las actuaciones de la Unión Europea en materia social. Y creo que eso está bien hecho. Ahora, lo importante es medir los resultados alcanzados. Por ahora tenemos esta directiva que, aunque a nosotros nos parezca que la de conciliación de la vida laboral y familiar es una directiva, vamos a decirlo en términos coloquiales, floja, sí, bueno, sí, se ha hecho algo, se ha aumentado el permiso de paternidad, creo que a 10 días. Pero es que hay países en el este donde no hay permiso de paternidad. Y ahora tener una directiva que obliga a que en ese estado hay que aprobar una ley que incorpore ese permiso de paternidad, que antes era inexistente, representa un avance. Aquí lo difícil de la Unión Europea es cómo armonizar las legislaciones teniendo países que tienen una legislación social más avanzada y otros países, otra legislación laboral mucho menos avanzada. ¿Preguntas? Doña Marisa Tejedor. Muchas gracias, Margarita. Ha sido realmente interesante, muy informativa y, por supuesto, muy didáctica. La verdad que se me ha hecho muy corta, ¿quieres que te diga? Entiendo que el Pilar Europeo de Desarrollo de Derecho Social no tiene valor normativo en sí, de aplicación normativa inmediata, pero sí que me parece un documento muy interesante para poder luego poco a poco desarrollarlo, ya sea en directiva, reglamento de comunicaciones, como parece que está empezando. Espero que la nueva comisión no lo deje a un lado y
si continúe su desarrollo en normativas de aplicación inmediata como pueden ser los reglamentos. Yo quería solamente dos curiosidades, nada más. El documento que elaboraste en esa comisión de expertos se tuvo en cuenta en algún porcentaje en el pilar, eso por una parte, y luego la otra era que al principio comentaste que se había conseguido financiación para la conexión Gran Canaria-Fuerteventura para la parte red. No sé, la verdad que no he seguido el proyecto y no sé si quedó parado o ha continuado, no sé si tienes información al respecto. La primera de las cuestiones apuntadas era si la nueva presidenta va a continuar. Sí, vale. Sí influyó. A ver, las consultas se hicieron sobre la base de un modelo de documento que elaboró la propia comisión. ¿Vale? Era una batería de preguntas y justificación de las respuestas. Entonces, dentro de esa batería de preguntas nosotros hicimos una serie de propuestas. Por ejemplo, se preguntaba medidas de hard law, o sea, medidas de derecho vinculantes y medidas de soft law. Medidas que aun cuando no fueran normas jurídicas vinculantes, sí podrían estar ahí dentro del pilar para inspirar programas de actuación en las políticas públicas. Dentro de esas medidas no vinculantes hablamos de la renta básica, hablamos de la conveniencia de tener un salario mínimo dentro de la Unión Europea, y dentro de las medidas vinculantes propusimos la certeza en las condiciones de trabajo. Había un deterioro en las condiciones de trabajo derivado de múltiples formas de empleo, nuevas formas de empleo, que producían un elevado grado de inseguridad en los trabajadores y que eso se debería incorporar. ¿Fue como resultado de nuestro documento? No, eso no se puede decir en ningún momento, ni pensarlo siquiera. Pero digamos que contribuimos a crear esa masa crítica de sensibilidad con determinados temas dentro de la Comisión Europea. La verdad es que tuve la ocasión de contactar con un funcionario de la Comisión Europea español que me facilitó mucha información técnica y documentos internos con los que trabajaba la Comisión, de manera que nosotros también pudimos saber dónde estaban los elementos principales de preocupación por parte de la Comisión para abundar en esas materias. Y en cuanto a este tema, vale, vamos a ver, era ministro Soria en la época en que se lanza ese plan de inversiones, 315.000 millones, bueno, eran menos miles de millones puestos por la Unión Europea y se pensaba atraer inversión privada que contribuyera con la inversión pública. El total eran esos 315.000 millones. ¿Y cómo se articuló? A través del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, el FEIE, que era quien iba a gestionar esos fondos públicos y privados para llevar a cabo inversiones. ¿Quién podía proponer la creación de inversiones en infraestructuras públicas financiadas con cargo a ese fondo? Los estados. ¿Cada estado cómo funcionó? Según su estructura interna. Por ejemplo, entiendo que las comunidades autónomas debieron ser invitadas a participar en las propuestas del Estado español, pero el Estado español, recuerdo que era ministro Soria en ese momento, y en Canarias estaba pues el mismo gobierno en el que yo participé, se pidió inversión, o sea, un fondo de inversión para llevar a cabo la conexión eléctrica de Gran Canaria y Fuerteventura. Sabemos que Fuerteventura está conectada con un cable con Lanzarote y tiene una fuerte dependencia energética, porque realmente, espero que no haya nadie de Lanzarote aquí, pero el gran volumen del gasto en electricidad que hay en Fuerteventura viene de una central que está en Lanzarote, un cable que une con el norte de Fuerteventura, llega a Corralejo. Entonces, ¿qué tiene Fuerteventura? Tiene una subestación ahí en Puerto del Rosario y luego tiene otra abajo al sur, pero producen muy poco porque no tienen capacidad para más. Fuerteventura siempre ha dicho, es que nosotros no queremos más subestaciones eléctricas, nosotros lo que queremos es
renovables. Pero también he de contarles que ha pasado un pequeño desastre en el sentido de que se aprueba una planificación eléctrica porque Red Eléctrica de España dice para que Fuerteventura tenga energía renovable tiene que tener una red eléctrica de transporte potente. Tú de esto sabes, Marisa, porque fuiste también consejera de Industria. Tiene que tener una red de transporte más potente. Bueno, se aprueba la red de transporte por el gobierno de Canarias, la impugna el Cabildo de Fuerteventura y se pierde en los tribunales. ¿Y ahora qué ocurre? Que toda Fuerteventura está con ese tendido eléctrico ya instalado y ahora hay que desmontarlo. Pero ¿cómo vas a meter más energía renovable? Por eso los molinos eólicos que tienen en Villaverde están casi todo el tiempo parados. ¿Por qué? Porque no pueden inyectar energía a la red. Bueno, ¿esa inversión llegó a materializarse? No lo sé porque no le he hecho seguimiento. O sea, no sé si finalmente el dinero llegó a España, si lo gestionó el Ministerio o la Comunidad Autónoma, pero eso estaba previsto en la planificación energética de Canarias. Bueno, está contemplado en el PECAN y estaba contemplada en la planificación energética que tenía hecha Red Eléctrica de España para Canarias, conectar Gran Canaria con Fuerteventura. Mientras Fuerteventura sigue con el tema de los GIRRES y todo eso para evitar los tendidos eléctricos. No, José Carlos. No. Sí, yo dar las gracias a Margarita porque da unas clases estupendas y aprendemos, hasta los ginecólogos aprendemos. Yo tenía algunas preguntas, ¿no? Yo creo que ha seguido el camino que sigue todo. Primero un documento de trabajo que no concreta nada y después del cual empiezan a salir directrices. Yo lo que pasa es que también tuve que manejar directrices europeas para lo de la reproducción y todas esas cosas. Entonces, cuando salen las directrices hay que hacer la transposición. Y cuando se hace la transposición, entonces ya son de obligados cumplimiento. ¿Hay algún límite que obligue a un tiempo concreto para la transposición y para la puesta en marcha de esas directrices? Sí, pero las multas después no se cobran, se van aplazando y no hay quien las pague y no pasa nada. Porque lo mismo pasa con el plan hidrológico ese, que vinieron pero las estuvieron aplazando mucho tiempo. Y lo otro es, ¿considerarías que España quizás en temas sociales es de los primeros países de la Unión Europea? Bueno, pues sí, muchas gracias, José Carlos, por tus palabras y tus preguntas. Las directivas siempre son objeto de transposición en el tiempo. La propia directiva marca el plazo. Es frecuente y habitual que se dé un plazo de 2 años. ¿Vale? Si se excede de ese plazo y aún no se ha traspuesto, la Comisión Europea enseguida pide información al Estado que explique por qué no la ha traspuesto y le vuelve a reiterar el deber de hacerlo. Incluso le presta asistencia técnica, ¿vale? Si no lo hace en un determinado periodo de tiempo, al final la multa llega. España fue multada y ahí no hubo perdón por el retraso que tuvo en la transposición de la Directiva Marco sobre seguridad y salud en el trabajo. La directiva es del 89 y nosotros tuvimos nuestra ley de prevención de riesgos laborales en 1995. Por tanto, nos pasamos bastante del plazo inicial, con reclamaciones, con asistencia técnica y finalmente la multa se produjo. Bien, es verdad que para transponer aquella directiva, nosotros que teníamos una orden ministerial que se llamaba una ordenanza de la época de Franco de seguridad e higiene de 1971, teníamos que cambiar múltiples aspectos de la legislación laboral y negociar la ley de prevención de riesgos laborales, una ley muy buena, porque fue realmente una ley finalmente consensuada con empresarios, con sindicatos y con equipos técnicos por parte del Ministerio. Pues esa ley tuvo un gran consenso, pero finalmente tardó en transponerse. Y luego, otras cuestiones relativas a... ¿Qué nivel ocupa España en la Unión Europea? Sí, al nivel de avance y de desarrollo de nuestro país en materia social. Responder en términos generales es un poco arriesgado, porque a lo mejor somos avanzados en despido, pero no tanto en transmisión de empresas.
¿Vale? Habría otros países que tienen una mejor legislación sobre reestructuraciones de plantillas cuando hay transmisiones de empresas. Pero en España ha habido unos hitos importantes. Uno de ellos es la Ley Orgánica de Igualdad. Esa ley se situó por delante de las exigencias del derecho de la Unión Europea en materia de acoso y violencia en el trabajo, de acoso fundamentalmente, en materia de corresponsabilidad, es decir, introducir medidas de igualdad dirigidas a las mujeres y a los varones. No pueden ser solo medidas pensadas para las mujeres, sino para los varones. Esa ley introdujo el concepto de acción positiva, que es un concepto que ahora está siendo objeto de una evolución peligrosa en los tribunales, pero introdujo en la legislación española el concepto de acción positiva y su fundamentación jurídica explicada en la exposición de motivos. En España ha habido leyes pioneras en Europa, por ejemplo, la ley de pensiones no contributivas. Esta es una ley que viene de la época en que gobernaba Felipe González, 1990. Esa ley de pensiones no contributivas se adopta porque ustedes saben que en la época de Franco teníamos una norma fundamental, que era el fuero del trabajo, que decía que el Estado libertaría a la mujer casada del taller y la fábrica. Y ese principio fundamental luego entraban las leyes y reglamentos y se introdujeron figuras como la indemnización por dote matrimonial, que consistía en que si una mujer se casaba se le daba una indemnización para que dejara el trabajo. Y todo eso venía acompañado de otras medidas, como que una mujer casada no podía suscribir por sí sola un contrato de trabajo, tenía que tener el consentimiento de su marido, antes el de su padre o de su hermano. En fin, una cosa como la yihad islámica, pero introducida en el ordenamiento jurídico español. Entonces, esto lo digo a cuento de que debido a esa conformación social, política y cultural, las mujeres casadas no trabajan. Y en un momento determinado, Felipe González tiene que asumir una cosa como esta, que empiezan a producirse situaciones de mujeres que llegan a la edad aproximada de jubilación, más o menos 60, 65 años, que viven en una absoluta pobreza, porque no tienen pensión a título propio, si son solteras, si son viudas, no tienen, o tienen la pensión de viudedad o no tienen pensión de jubilación a título propio y se quedan en una situación de total desprotección. Como ya se había aprobado la ley de modificación del Código Civil que permitía el divorcio, pues había mujeres divorciadas que entonces ya tampoco generaban derecho a la pensión de jubilación por el marido que estuvieron aguantando durante 40 años y del que al final se divorcian porque la convivencia es imposible. Entonces se toma esta decisión, se dice, no, hay que tratar de crear dentro del sistema de seguridad social una cosa nueva. Y esta cosa nueva tiene que ser que el sistema tiene que responder ante estados de necesidad de los ciudadanos, como dice el artículo 41 de la Constitución. Así que vamos a tener que inventar una cosa que no existe, que son las pensiones no contributivas. Y inicialmente eran la de jubilación, la de incapacidad y la de prestaciones por hijo a cargo, ¿vale? Que eran para personas que no habían cotizado o no lo suficiente para ir a una pensión contributiva. Y por aquí entraron muchas mujeres en el sistema de protección de la seguridad social, no solo. Esa ley es una ley revolucionaria que cambia una sociedad de arriba abajo, porque se le da dignidad, se le dan ingresos mínimos a personas que, por razones completamente ajenas a su voluntad, por el momento histórico en el que les costó vivir, vivieron siempre en relaciones de subordinación, de dependencia matrimonial, o de dependencia y subordinación respecto a otros miembros de la familia y no tuvieron libertad para poder trabajar. Luego, llegadas a la mayoría de edad, quedaban en la más completa indigencia. Esa fue la base principal del invento de las pensiones no contributivas y en eso España también se consolidó como uno de los países más avanzados. No digamos, estos días que tuvimos en el Paraninfo la presentación de la Fundación Pedro Cerolo, no digamos lo que supuso para España y para el resto del mundo que por vez primera
gracias a un chico que estudiaba con nosotros, aquí está Gloria Rojas, que también es compañera de promoción, que estudiamos juntos en los bancos de la Facultad de Derecho, pues ese chico se empeñó en que había que modificar el Código Civil y había que introducir la posibilidad del matrimonio de carácter homosexual. Y finalmente se consiguió. España fue el primer país del mundo. ¿Cuántos países ahora tienen una legislación, incluso Estados Unidos, que contempla la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo? Por tanto, la no discriminación por razón de la orientación sexual dentro del Código Civil. Yo creo que sí, en ciertas materias creo que nuestro país es un país señero. ¿Eso quiere decir que debemos conformarnos y que todo está bien? No, todo no está bien, porque de hecho en la calle se habla de muchos problemas relativos al trabajo, a la falta de protección del sistema de seguridad social, a aumento de la pobreza, a falta de cobertura pública, falta de guarderías, de vivienda. O sea, todavía quedan muchos pasos por dar, pero en ciertas materias sí destacamos. También, la primera, en reproducción asistida. Ah, bueno, de eso espero que nos hables en una conferencia de la Facultad de Derecho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias, doctora Ramos Quintana. Y el próximo lunes tendremos la siguiente conferencia del ciclo sobre lo público, Miradas a la democracia. Muchas gracias.